Buen día a todos, mi nombre es Tania Melissa Cardona Gómez y este es el desarrollo de la actividad número 5, patrones de diseño. Bueno, para empezar entonces tenemos el patrón de diseño Factory. En este permite crear objetos sin tener que exponer pues la lógica de la creación de estos objetos al cliente y los objetos se crean mediante una interfaz común, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la interfaz Shape, que es forma, la cual está implementada por unas clases que es Circle, Square, Rectangle, que es creará formas pues de una forma de círculo, un cuadrado o un rectángulo. Y hay una fábrica que sería la Shape Factory, que es la cual crea las instancias en función de la información que se le pasa como entrada. ¿Y quién le pasa esta información? Pues Factory Partner Dermon, que es la clase principal, que es la cual usa la fábrica para crear estas figuras, ¿sí? Por ejemplo, la empresa de Frito-Lay a nivel mundial lo que hace es que contrata a alguna empresa que le cree máquinas para hacer algunos cortes de algún producto que ellos fabrican. No solamente Frito-Lay hace papas, sino también otro tipo de snacks, también bebidas. Entonces pide a empresas que hagan eso o le pide a algunas empresas que por favor pues le creen a ellos, les creen líneas de producción para sus productos, ¿sí? Entonces, si seguimos con este ejemplo, tenemos el otro patrón de diseño que se llama Abstract Factory, que este es un poco más complejo, ¿sí? Son diseños un poco más amplios. Si por ejemplo a las formas se le van a agregar también los colores, entonces se usa este patrón que sería el de fábrica de fábricas, ¿sí? Entonces tenemos una interfaz color que tiene clases de rojo, verde y azul, red, green and blue respectivamente, y se crea también una interfaz de Abstract Factory, ¿sí? Entonces, que sería esta, que entonces va a tener formas y va a tener colores, y pues los colores son estos, las formas eran las del ejemplo anterior, ¿sí? También se va a crear una clase de fábrica generador que sería Factory Producer, ¿sí? Que sería esta de aquí. Y por último, que es la clase Abstract Factory Partner Armor, que es la principal, que es la que hace uso de estas y obtiene pues alguna figura de alguna forma y con algún color. Luego tenemos el patrón de creación. Este patrón puede ser utilizado cuando se necesiten crear objetos complejos compuestos de varias partes independientes. Entonces, por ejemplo, cuando se crea un director pide que se construya un tipo de camioneta, pero van a haber objetos totalmente diferentes. Se puede ver como si fuera la misma camioneta, pero por ejemplo cuando se crea un carro siempre hay la versión básica y la versión full, ¿sí? Que es la completa. Entonces la básica de pronto, por ejemplo, en el baúl no va a tener un gran espacio como sin la full. De pronto van a integrar ambas, por ejemplo, pueden tener características como que ambas tengan cámara para parquearse, pero no va a tener la básica, no va a tener sensores para ayudarle a este proceso. Entonces sale un producto con diferentes características. Parece que fueran las mismas, pero, la misma camioneta, pero pues tienen algunas características que la hacen única. Luego tenemos también el otro patrón que se llama Composite, que es un patrón estructural, lo que permite crear y manejar estructuras de objetos en forma de árbol, en la que el objeto puede contener otros objetos y estos se componen de nodos, es decir, que un objeto a su vez puede contener otros objetos, pero lo que son las hojas no contienen objetos, ¿sí? Y ambas comparten una misma interfaz. Entonces supongamos que necesitamos un sistema gráfico, ¿sí? Que permita dibujar, añadir, eliminar líneas o un rectángulo o un texto o un dibujo.
de qué está compuesto este dibujo, que sería pues se compone un nodo, ¿sí? Que a la vez contiene otros objetos. Entonces, que contendrían, ¿qué serían? Pues unas hojas como la de línea, como la de rectángulo, como la de texto, las tres a su vez, o puede que solamente tenga en este dibujo un rectángulo y texto por dentro. Luego tenemos el, el patrón, ¿sí? Que es el patrón fachada, que se llama FEDSAT. Este patrón es también estructural y nos permite hacer a un subsistema de forma más sencilla. Entonces, por ejemplo, los portales de bancarios, los portales web bancarios, entonces el cliente no necesariamente necesita saber la parte técnica, ¿sí? Para ingresar y hacer 3 operaciones básicas. Entonces, el cliente puede entrar al portal y dentro del portal puedes hacer alguna operación, como sería la del subsistema A, que sería chequear los pagos que se han hecho con su cuenta bancaria. O podría ser un subsistema B, ¿sí? Que sería, por ejemplo, hacer, no sé, tener alguna asistencia por parte de algún trabajador de servicio técnico del portal del banco. O puede también, se puede hacer que un subsistema sea, por ejemplo, enviar un correo electrónico, un mensaje al portal del banco. Entonces se pueden hacer a la operación A, la operación B o la operación C. Lo puede hacer dentro del portal y no justamente tiene que ser de programación o ser un técnico para hacer estas operaciones. Tenemos también el patrón decorator, es un patrón estructural, lo que permite es añadir funcionalidades a un objeto en aquellos casos en los que no sea necesario o recomendable hacerlo mediante lo que se llaman herencias. Entonces, por ejemplo, tenemos en un restaurante tenemos combos. Tenemos 3 tipos de combo, el combo básico, el combo familiar y el combo especial. Ambos tienen valores, ¿sí? Pero también podemos tener unos adicionales a estos combos. Entonces, ponerle más al combo, por ejemplo, combo básico más tomate o más papa, añadirle papa o añadirle más queso o añadirle un extra de carne. Tenemos entonces el otro patrón, un patrón de diseño que se llama template o método de plantilla. El propósito es proporcionar un método que le permita que las subclases refinan partes del método sin reescribirlo, ¿sí? Específicamente es de gran uso cuando es necesario realizar algoritmos que sean común para muchas clases, pero solamente con algunas mínimas variaciones entre unas y otras, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, lo que se puede hacer es que decir que vamos a tener, por ejemplo, el uso de un automóvil, ¿sí? El automóvil lo que hace son 3 métodos primitivos los del automóvil. ¿Cuáles son los 3 métodos primitivos? Pues el cambio de marcha, el acelerar o el frenar, ¿sí? Entonces, el modo template lo que vendría a hacer es que le dice, el carro debe 1, acelerar, 2, cambiar marcha y 3, frenar, ¿sí? Esas son las 3 acciones que hace un automóvil. Pero tenemos unos métodos primitivos, que estos métodos primitivos pues son las mismas operaciones, pero no justamente le está diciendo en qué orden se andar un carro. No se le dice primero acelere, luego hay que hacer cambios, luego frenar y qué tipo de cambios tiene que hacer porque hay diferentes tipos de autos, ¿no? Entonces los que son automáticos o los que no son automáticos. Tenemos entonces el otro patrón también que se llama observer, que es un patrón de comportamiento. Este puede ser utilizado cuando hay objetos que dependen de otros necesitando ser modificados en el caso de que se produzca algún cambio en él. Entonces, por ejemplo, tenemos dos usuarios
un usuario que es el observado tiene una interfaz y, por ejemplo, supongamos que quiere seleccionar, hay una lista de colores y él quiere seleccionar un tipo de color. Pues el observado, sin tener que estar actualizando la pantalla, lo que va a hacer, o la interfaz, lo que va a hacer es que va a ver a tiempo real el color que el usuario 1 pues está seleccionando. Los dos usuarios no siempre tienen un rol definido, por así decirlo, de principio a fin, y ese es el único rol. No, uno puede ser observador y luego puede ser puede ser ese mismo usuario el observado después, ¿sí? Luego tenemos entonces el patrón iterator, que es el patrón de comportamiento. Este define una interfaz que declara lo que son métodos necesarios para poder acceder secuencialmente a un grupo de objetos de una colección, ¿sí? Algunos de los métodos se pueden definir en la interfaz. Dentro de esta interfaz iterator se puede ser, por ejemplo, primero, siguiente, hay más, elemento actual, ¿sí? O como los que tengo, por ejemplo, aquí en este ejemplo, ¿sí? Queremos es que en un aplicativo se muestre al cliente, ¿sí? Se le muestre al cliente cuáles son los candidatos que están pues aplicando para un vacante que hay dentro de su empresa. Entonces, el cliente tiene un JFrame, ¿sí? Que es donde entrará pues a buscar y que obtendrá pues podrá seleccionar los candidatos, ¿sí? Todos los candidatos se verán, se podrá ver cada uno de los candidatos, se podrá dar siguiente o se podrá remover alguno, se podrá tener también la información de cada ítem, o sea, de cada aplicante, cada candidato específicamente. Pero cuando vemos en candidatos es la certificación, el tipo de certificación, porque son los datos que va a ver el manager de la empresa, el cliente. Lo que va a ver es el candidato, la certificación que tiene para ese puesto, desde qué localización está y el nombre de ese candidato, ¿sí? Eso es lo que va a tener de todos los candidatos. Pero no justamente el cliente, ¿sí? El manager va a saber el tipo de certificado, que sería un string, la locación de este candidato, que sería un dato de tipo string también, y el nombre no sabe, simplemente lo obtiene, no sabe de qué tipo es este dato. Entonces, eso sería todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Tenga un feliz día.